Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. Es lunes y al ser lunes estamos viendo nosotros un curso de renovación mental. Como ya lo hemos visto en varios textos de la Escritura exige que la mente sea renovada, exige que el entendimiento sea renovado, exige que lo que tenemos nosotros en la cabeza sea limpiado y sea reemplazado por algo nuevo conforme a la nueva criatura que somos nosotros. Cuando el texto dice que nueva criatura somos, que todas las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas, lógicamente, prioritariamente, eso que tiene que hacerse nuevo es lo que está en la cabeza, es lo que está en la mente. Por eso los versículos que contienen dicha información. Y estamos en este apartado dentro de este curso de renovación mental que se llama Principios de Fe, ya que Romanos capítulo 1 versículo 17 dice que más el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dirá que el justo por su fe vivirá. En resumen, los justos, los justificados, los que han sido escogidos para salvación, los creyentes viven de acuerdo a su fe, viven de acuerdo a la calidad de su fe, o de acuerdo a su fe será su vida, de acuerdo a la calidad de su fe será la calidad de su vida, de acuerdo al alcance de su fe será el alcance de su vida, de acuerdo a la influencia de su fe será la influencia de su vida, de acuerdo al impacto de su fe será el impacto de su vida. O sea, la vida de nosotros los creyentes está directamente relacionada y está directamente subordinada a la fe que nosotros tengamos. Por eso es necesario revisar muy bien este aspecto. Y hoy nos corresponde el principio de fe número 17. 17. Y entre más examinamos principios de fe, pues más siguen saliendo, más siguen apareciendo. A veces nos quedamos escasos para hablar de ese tema. A veces nos quedamos escasos para hablar del tema de la fe. Pero cuando usted se pone a revisar en la Sagrada Escritura el tema de la fe, la verdad es que comienza a salir una enseñanza más otra enseñanza más otra enseñanza más otra enseñanza. No queremos dejar esto ahí plasmado con el nombre de enseñanza acerca de la fe, sino principios de fe. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con Dios se rige con base en principios. Dios es un Dios de principios, estableció principios, estableció leyes en esta creación, en este universo. No solamente en lo que tiene que ver con la materia, con lo físico, sino también con lo que tiene que ver con lo invisible, con lo espiritual, con lo que no vemos. Todo está regido por unas leyes, todo está regido por unos fundamentos, todo está regido por unos estatutos divinos, todo está regido por unos principios. Y la fe es creada por Dios. ¿Sí? Él es el autor y consumador de la fe, como usted lo encontrará en la carta a los Hebreos capítulo 12. Si Él es el autor y consumador de la fe, el autor, el creador de la fe, el diseñador de la fe, el ingeniero de la fe, pues entonces esa fe tiene un método, esa fe tiene una metodología, esa fe tiene unos reglamentos, esa fe tiene unos estatutos, esa fe tiene unos principios que usted y yo tenemos que descubrir para que nos funcione. Y hoy nos corresponde el 17. Se preguntará usted, ¿y los otros? Los otros ya los hemos venido estudiando, lógicamente. Si hoy estamos en el 17, eso quiere decir que venimos desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hace 8 días veríamos el 16 y hoy nos corresponde el 17. ¿Dónde los encuentro? No me haga repetirle lo que usted ya sabe. Pues lógicamente en nuestro canal de YouTube, ahí estará todo lo concerniente a lo que estamos hablando. El principio de fe número 17, abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, por favor, y cuando lo tenga abierto ahí, pues me avisa y lo leemos juntos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, 13, 13. Me avisa, por favor, gracias. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ok, 3 personas, muy bien. Dice el texto en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ir por partes para poder entender este versículo, ¿no? Antes de ir de lleno al versículo, porque el versículo comienza diciendo ahora permanecen, está hablando de cosas que permanecen ahora, o sea, en este tiempo permanecen, en ese tiempo están. Vaya por favor al último versículo de 1 Corintios 12, o sea, ahí pegado.
capítulo anterior, último versículo, que es el versículo 31. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Y Primera de Corintios 12, 31, como está ahí pegado, no le voy a dar tiempo porque me imagino que usted ya llegó, ¿cierto? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿De qué habla el capítulo 12? El capítulo 12 de Primera de Corintios pues habla de dones. Eso es lo que nos dice el versículo 31 y eso es lo que nos dice el versículo 1. El versículo 1, texto que todo el mundo memorizó cuando pasamos allá por la serie de predicaciones llamadas Activando Dones. El versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces todo el capítulo 12 habla de los dones espirituales. Usted se va a encontrar con que a partir del versículo 8, pasando por el 9, pasando por el 10, hay una lista de 9 dones espirituales, que no es una lista exhaustiva. Ninguno puede decir que no son sino 9 dones espirituales. No sería cierto, no es una lista exhaustiva. Usted tendría que ir a otras listas de la Sagrada Escritura e ir sumando. O sea, no crea nunca que el Señor se la pone a uno así como compota, con cucharita y la compota destapada, ¿sí? Y aparte una mano que le está cuchareando a uno. No, porque la intención del Señor, como lo dirá en 1 Corintios capítulo 13, ahorita lo leemos, la intención del Señor es que crezcamos. Entonces, para crecer, pues al principio el Señor nos da leche. Para crecer al principio el Señor nos da compota, nos da papilla, pero la idea es, como la intención de Dios que es que crezcamos, entonces ya es necesario pasar alimento sólido y que nadie me cucharee, sino que yo coma por mí mismo. O sea, que yo sea destetado de esos medios iniciales de crecimiento y de maduración y me convierta realmente en una persona madura. Bien, entonces esto no es una lista exhaustiva, aquí no hay sino 9 dones, comenzando por la palabra de sabiduría mencionada en el versículo 8 y terminando allá en el don de interpretación de lenguas en el versículo 10. Se habla de dones, se habla de ministerios y se habla de operaciones. Aquí lo único que estoy haciendo es repasando algo que ya se ha enseñado de manera bien profunda y bien exhaustiva. Y entonces se dice en el capítulo pues que uno tiene que procurar, versículo 31, procurar pues los dones mejores. ¿Cuáles serían los dones mejores? Pues los dones mejores, yo sé que más de uno va a decir, pues para mí el don mejor es el don de hacer milagros. Otro dirá, para mí el don mejor es el don de los dones de sanidades. O para mí el don mejor es el don de lenguas. O para mí el don mejor es el don de profecía. O para mí el don mejor es el don de palabra de ciencia o el don de palabra de sabiduría. O para mí, porque eso el cristiano lastimosamente lo va catalogando y lo va escogiendo de acuerdo a su gusto. Y no debería ser así. De acuerdo al gusto personal, uno no debería estar catalogando nada en la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los dones mejores? Pues los dones mejores son aquellos dones. Los dones son herramientas de trabajo, pues los dones son aquellas herramientas de trabajo que se acoplan mejor a una situación o contexto en específico. Me explico. Si hay un lugar en donde todo el mundo está enfermo, pues usted mira la lista de 9 dones que aparece en 1 Corintios 12 y pues ¿cuál será de ellos el don mejor? Pues lógicamente si todos están enfermos, pues el don mejor serán los dones de sanidades, ¿no es cierto? Ok, pero mire que usted va con ese mismo don de sanidad, que la Biblia lo usa en plural, dones de sanidades, y va a un lugar en donde todo el mundo está sano, y entonces si en ese lugar todo el mundo está sano, entonces los dones de sanidades pues no sirven. No sirven allá. O sea que, ¿cuáles son los dones mejores? La respuesta sería, depende. ¿Cuáles son los dones mejores? La respuesta sería, eso es relativo. Porque depende del contexto, depende de la necesidad de las personas en determinado sitio. Depende de la necesidad de las personas en determinado lugar, depende de las vivencias, depende de las experiencias, depende de las tribulaciones, depende de los problemas, depende de los líos que tengan las personas, depende de los afanes de las personas, depende del contexto de la vida de las personas. O sea, depende. Que sería muy bien, pues el más apropiado para la ocasión. El más apropiado para la ocasión. Ok. Entonces por eso dice, procurar los dones mejores y Pablo no dice cuál es el mejor porque no puede decir cuál es el mejor porque depende del contexto.
Y termina diciendo, mas yo os muestro un camino más excelente, porque alguno estará preguntando, bueno, ¿y cómo se hace para eso de los dones? Este no es el momento para hablar de eso ya se dijo, sí, ya se explicó en toda una serie que se llama Activando Dones, cómo es que los dones vienen, cómo es que los dones se liberan, cómo es que los dones se desatan. Y aquí el apóstol Pablo entonces propone un escenario magnífico para el uso de los dones espirituales. Y ese escenario magnífico para el uso de los dones espirituales en la frase, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Es un camino más excelente para qué? Si viene hablando durante todo un capítulo de los dones, pues es el camino más excelente hacia la manifestación de los dones. O es el camino más excelente, o es la clave excelente hacia la liberación o manifestación o exposición o aparición o uso de los dones espirituales. ¿Y cuál es el camino más excelente? Pues el camino más excelente lo encuentra usted en 1 Corintios capítulo 13 porque lleva un consecutivo lógico. Entonces el camino más excelente, ¿cuál sería? Pues comienza el versículo 1 diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, se toma uno de los dones mencionados en 1 Corintios 12, que aquí sería el hablar en lenguas, y dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviese profecía, toma uno de los dones mencionados en el capítulo 12 y aquí lo trae y dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, toma otro don mencionado en el capítulo 12 y lo trae al capítulo 13. Y si tuviese toda la fe, toma el don de la fe mencionado en el capítulo 12 y lo trae al capítulo 13, de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ese don no lo mencionó en el capítulo 12. Por eso decimos que los dones mencionados en el capítulo 12 no son exhaustivos, porque aquí él menciona otro don. ¿Y cuál es ese don? Pues repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pues es el don de la generosidad. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ese es otro don, ¿no es cierto? El don del martirio, que también nosotros hemos visto. Y no tengo amor, de nada me sirve. Ese don del martirio tampoco fue mencionado en 1 Corintios capítulo 12. Por eso decimos que los dones mencionados en 1 Corintios capítulo 12 no son exhaustivos. Aquí aparecen otros. Y no tengo amor, de nada me sirve. Note usted la mención del amor en el versículo 1. Dice, y no tengo amor. Note usted la mención del amor en el versículo 2. Y no tengo amor. Y note usted la mención del amor en el versículo 3, y no tengo amor. En el versículo 1 dijo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En el versículo 2 dice, y no tengo amor, nada soy. En el versículo 3 dice, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. O sea que, volviendo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, allá cuando dice, procurad pues los dones mejores, y después dice, yo os muestro un camino más excelente, o sea, el camino, el escenario perfecto, el escenario magnífico para la manifestación de los dones espirituales, es un ambiente donde reine ¿qué? Es un escenario donde reine ¿qué? Es un espacio en donde gobierne ¿qué? En donde gobierne el amor. Muy bien. Solamente vamos a leer durante toda la clase las respuestas correctas. Si alguien está respondiendo cosas que no son, vamos a ignorar a ese hermano. Pero cuando usted responde el amor, muy bien Marta León, muy bien Joana, muy bien Germán, muy bien Walter, muy bien Marley, muy bien Liliana, esa es la respuesta correcta. Si usted no está respondiendo, si apenas se conectó pero no está respondiendo, le exhorto por favor, es un don mencionado en Romanos capítulo 2, el don de la exhortación, le exhorto, se conectó solamente por conectarse, no se conecte solamente por conectarse. Si se va a conectar, participe por favor, involúcrese por favor, no me diga que está muy ocupado hoy lunes festivo, 6:20 de la tarde, a no ser que usted vaya moviéndose en un Transmilenio o en un Zip o por la calle o en un transporte público. Pero si usted está ahí relajadito, como tranquilito, como pausadito, lunes festivo, 6:20 de la tarde, yo creo que está en la obligación de participar, por favor. Muchas gracias. Seguimos entonces después de la exhortación. Ok, el escenario perfecto para la manifestación de los dones es el amor. Después de eso, pues se da una descripción de lo que es el amor en 1 Corintios 3. Descripción que usted conoce. El amor es sufrido, el amor es benigno, comienza diciendo el versículo 4, versículo 5 no hace nada indebido, versículo 6 no se goza de la injusticia, versículo 7 todo lo sufre, todo lo cree, versículo 8 el amor nunca deja de ser. Aquí este versículo es clave porque dice, pero las profecías se acabarán,
Mire, el amor nunca deja de ser. ¿El amor qué es? Pues el amor es el escenario perfecto para la manifestación de los dones. Pero después dice, pero las profecías, la profecía es uno de los dones. Las profecías se acabarán y las lenguas cesarán y la ciencia acabará. Cuando habla de profecía es un don. Cuando habla de las lenguas es otro don. Cuando habla de la ciencia, pues revise 1 Corintios 12 y se va a dar cuenta que hay un don llamado el don de palabra de ciencia. O sea, las profecías como don se acabará, las lenguas como don se acabará y la palabra de ciencia como don se acabará. Pero el amor nunca deja de ser. O sea, hay cosas que con el uso, ¿sí? O con el, de acuerdo a los contextos, ya no se van a usar más. Ya no serán necesarias. Porque los dones, la manifestación de los dones dependen del contexto, como ya lo vimos en el capítulo 12, ¿sí? Pero el escenario del amor se requiere, se necesita a cada momento. Se necesita, es obligatorio. Mientras que el uso de los dones es relativo, la manifestación de los dones es relativo, la manifestación del amor es obligatorio. A ver si me estoy haciendo entender. Mientras que la manifestación o la aparición o la demostración de los dones espirituales es relativo porque depende. La manifestación o demostración del amor es urgente, es necesario y es obligatorio. Porque si no está el amor, ojo, si no está el amor, nada del Santo Espíritu de Dios se puede manifestar. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Hasta aquí estamos claros? Ok, muy bien, listo. Muy bien, después en el versículo 11 se encuentra el versículo que yo le dije hace como 5 minutos que se encontraría en el versículo, en el capítulo 13. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y es que el niño, como no entiende el valor de las cosas, el niño anda pegado a cosas que son relativas, a cosas que con el uso ya no va a necesitar más. Pero como es niño, inmaduro, como es niño, en su mentalidad, como es niño, en sus decisiones, como es niño, en sus gustos, él anda pegado a ese carrito. Bueno, antes se pegaban a carritos. A ese baloncito, no, antes se pegaban a baloncitos. A ese celular, ¿ok? Cree que ese celular es su vida. O cree que esa consola de videojuegos es su vida, ¿sí? Y no quiere salir de ahí porque cree que esa es su vida, porque es un niño. Y el apóstol Pablo dice, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. O sea, entendí el valor de las cosas, entendí la prioridad, las prioridades, qué es lo prioritario, qué va primero, qué va después, qué es lo urgente y qué es lo relativo. ¿Me estoy haciendo entender? Usted como persona madura, a estas alturas de su vida, usted va a decir, sí, yo antes estimaba unas cosas como muy importantes. Me las tomaba muy, pero muy en serio. Creían que eran cosas trascendentales. ¿Es así o no es así? Pero ya ahorita con el paso del tiempo, esas cosas que para mí eran trascendentales ya no son tan trascendentales. Esas cosas que para mí eran tan importantes ya no son tan importantes. ¿Es así o no es así? Esas cosas que para mí eran como prioritarias ya no son tan prioritarias. Esas cosas que para mí eran la causa de mi afán y de mi preocupación, pues ya no me afanan y ya no me preocupan. ¿Es así o no es así? Si es así, entonces le felicito porque usted ha madurado. No ha llegado a la madurez total, no ha llegado a la madurez completa, pero sí ha madurado. O sea, se puede aplicar en usted el versículo que dice, cuando yo era niño, pues hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, pues dejé lo que era de niño. Es decir, dejé de hablar como niño, dejé de pensar como niño y dejé de juzgar como niño. Dejé de ofenderme como niño, de encapricharme como niño, de hablar como niño y de defender causas que son de niños. Y pasé ahora a defender causas que son de grandes, que son de adultos. Las causas del adulto son las causas espirituales. Las causas que defiende una persona adulta son las causas del Espíritu Santo. Las causas que defiende un niño, pues son las causas de esta tierra, lo que ocurre bajo el sol, lo que ocurre bajo la atmósfera, o sea, todo lo que tiene que ver con cómo funciona nuestra sociedad.
Usted sencillamente dése cuenta cómo habla un niño espiritualmente hablando, o sea, un carnal, y se va a dar cuenta que siempre está hablando de los temas de esta tierra. Él está involucrado en los temas de esta tierra y no quiere salir de la conversación de los temas de esta tierra. Pero una persona adulta, pues esa persona adulta va a hablar no de los temas de esta tierra, sino que va a hablar de aquel lugar a donde pertenece su ciudadanía. Recuerde usted que la carta a los Filipenses dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? ¿Me hace el favor y completa? ¿Su ciudadanía está en dónde? ¿Me hace el favor y completa? Si su ciudadanía está en los cielos, quiere decir que usted no es de aquí. Tiene que decírselo a sí mismo, por favor, dígaselo a sí mismo. Yo no soy de aquí. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 17, ellos no son del mundo. Entonces dígase, yo no soy de este mundo, yo no soy de aquí, mi ciudadanía está en los cielos, pero tiene que hacerlo con los ojos cerrados. Hágalo por favor en el nombre de Jesucristo. Yo no soy de aquí, yo no soy de este mundo, mi ciudadanía está en los cielos. Entonces, si yo no soy de aquí, si yo no soy de este mundo, ¿yo qué hago defendiendo las cosas de este mundo? ¿Yo qué hago peleando por las cosas de este mundo? ¿Yo qué hago metiendo las manos al fuego por las cosas de este mundo? Cuando yo debería defender fervientemente las cosas del reino de los cielos, que es a donde yo pertenezco. Yo debería defender o contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, ya que, termina diciéndolo, yo no soy de aquí, yo no soy de este mundo, mi ciudadanía está en los cielos. ¿Eso quién lo entiende? Según el versículo 11, lo entiende el hombre, no el niño. Lo entiende el hombre, no el niño. El niño seguirá llorando, al niño seguirá encaprichado, el niño le seguirán dando chiripiorcas por las cosas de este mundo. Pero el grande, el adulto, mira este mundo, un mundo completamente putrefacto. ¿Y por qué digo completamente putrefacto? Porque por algo el Señor a usted lo llama la luz y la sal. Cuando dice que usted es la sal es lo único que puede detener o contrarrestar la pudrición. El Señor utiliza el término sal aplicado a algo que está podrido, a lo cual se le tiene que aplicar la sal, y usted es la sal de este mundo. Como usted es la sal de este mundo, pues usted tiene que aplicarse sobre este mundo que está podrido. Como utilizo el término podrido o putrefacto, pues estoy utilizando sencillamente terminología bíblica. Pero el niño defiende lo podrido, el niño defiende lo putrefacto, el adulto entiende, eso está podrido, está putrefacto, yo no puedo defender lo indefendible. ¿Cómo me convierto yo en abogado del diablo? O de los diablos, o de los demonios. No, yo vengo como embajador de Cristo. Si soy un embajador de Cristo, son las políticas del reino de los cielos las que yo exhibo. Son las políticas del reino de los cielos las que yo comparto. Son las políticas del reino de los cielos las que yo promulgo. Y esas políticas son las que vienen a salar, es decir, sanear este mundo putrefacto en parte. Ok, la diferencia entre el niño y el adulto. Aquí, el niño, pues el niño pegado a lo que dice 1 Corintios capítulo 12. El niño pegado al tema de los dones, y el niño obsesionado con el tema de los dones, y el niño obsesionado con la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Esa es la conversación de los niños. La conversación de los adultos. La conversación de los adultos señala que hay dones que son mejores que los otros. La conversación de los adultos señala que depende del contexto, se tiene que manifestar determinado don. La manifestación del adulto dice que hay unos dones que son muy buenos y hay otros dones, pues entonces, que serían inútiles en determinado lugar. Hay unos dones que sirven y hay otros dones que no sirven de acuerdo al contexto. La conversación del adulto dice que uno tiene que encontrar claves para desatar esos dones, que tiene que encontrar el camino más excelente o el escenario perfecto para la manifestación de los dones, y entiende que eso es el amor. El niño anda detrás de los dones. El adulto anda detrás del escenario perfecto donde se manifiestan los dones. El niño anda detrás de las herramientas, que son los dones. El adulto, el hombre, entiende
si yo creo el escenario perfecto del amor, los dones se van a manifestar de una manera irremediable. O sea, el escenario del amor trae como consecuencia la manifestación de los dones. ¿Sí se da cuenta la mentalidad del niño y la mentalidad del adulto? Ok. El versículo 13 entonces dice, que es el versículo con el cual comenzamos la exposición de hoy, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, permanecen. ¿Por qué? Porque en el versículo 8 se dijo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, cesarán, y la ciencia acabará. Por supuesto, yo no soy cesacionista, y ninguna persona que lea la Biblia de manera responsable será cesacionista. ¿Qué es cesacionista? El cesacionista es aquel que cree que ya los dones espirituales en este tiempo no se manifiestan porque no se necesitan. Entonces, este ha llevado el depende o lo relativo de la manifestación de los dones al extremo de su fanatismo. El cesacionista es un fanático completo. Como aquel que cree que todo es espíritu, que todos son dones y que Dios le habla por medio de absolutamente todo, ese es otro fanático. Pero aquel que deja de creer en los dones y aquel que deja de creer en la manifestación del Espíritu, que es eso que se dijo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces él ha dejado de creer en la manifestación del Espíritu, ha dejado de creer que el Espíritu Santo le habla, que el Espíritu Santo le guía, que el Espíritu Santo le dirige, que el Espíritu Santo puede usarlo de una manera maravillosa para bendecir la vida de las personas. Y si ha dejado de creer en eso, pues entonces ha caído en un extremismo de su fanatismo. Se ha convertido en un cesacionista. Aunque el versículo 8 dice, las profecías se acabarán, ahí no está diciendo cuándo es que se acabarán. Y cesarán las lenguas, ahí no dice cuándo es que cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, pero ahí no dice cuándo acabará. Lo que nos dice en el versículo 9 es que en parte conocemos y en parte profetizamos. Ya llegará el momento en donde eso no se necesite. ¿Cuándo? Recuerde que es de acuerdo a los contextos. No me diga que si en este mundo hay enfermos, entonces los dones de sanidad ya no se necesitan, porque usted ha caído en un extremismo completo. No me diga que la gente anda sin saber para dónde ir, o sea, como ovejas que no tienen pastor, y entonces usted dice que el don de profecía ya no se necesita, cuando claramente se dice en la Sagrada Escritura, 1 Corintios capítulo 14, que el que profetiza habla a los hombres para su edificación, para su consolación y para su exhortación. ¿Acaso ya no se necesita consuelo? ¿Acaso ya no se necesita edificación? ¿Acaso ya no se necesita exhortación? Como comenzamos esta exposición, es que yo no puedo estar catalogando lo de Dios de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a mi punto de vista, de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a mi subjetividad. Yo tengo que interpretar la Biblia a la luz de lo que la Biblia misma está diciendo sobre ella. Entonces el versículo 8 sí dice que llegará el momento donde las profecías se acaben. Obvio, porque a ver, si yo soy trasladado al cielo en el arrebatamiento, ¿yo a quién le voy a profetizar por allá? ¿A los querubines? ¿A los serafines? ¿A los arcángeles? ¿A los ángeles? La palabra de ciencia, ¿a quién se la voy a impartir? ¿A los querubines? ¿A los serafines? ¿A los ángeles? ¿A los arcángeles? Los dones de sanidades. ¿Voy a ir a sanar las 6 alas de los serafines o las 4 alas de los querubines? En el momento del arrebatamiento usted dirá, ya está hablando como un loco. Claro, es que es una locura hablar de esa manera, pero entienda el contexto. Llega el momento en donde usted ya no va a necesitar esos dones, porque usted ya no estará en los contextos donde los dones son útiles. Desde que estemos en este... muy bien, Joana. Pues desde que estemos en este plano se necesitan. 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 dice claramente, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el problema? Que usted y yo nos hemos convertido en pura cháchara evangélica. O sea, vamos y hablamos aquí, hablamos allá, y la historia bíblica, y el personaje bíblico, y el punto, y la ciudad bíblica, y el dato geográfico bíblico, y el dato histórico bíblico, pero las vidas no cambian. La gente no se convierte, la gente no es restaurada, la gente no es tocada. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en pura palabrería.
Acuérdese que la Biblia dice que la letra mata, el espíritu vivifica. Acuérdese que la Biblia dice que el conocimiento envanece, el amor edifica. Y el Señor sanciona a aquel que es solo letra, porque mata, a aquel que es solo conocimiento. Y estamos hablando entre gente que le tenemos un amor profundo al conocimiento, gente que nos sentamos todos los días a adquirir conocimiento, gente que respetamos la Biblia y queremos conocerla y saberla toda. Eso somos nosotros. Pero como la respetamos y como la queremos y como la amamos y como la queremos poner en práctica, pues tenemos que reconocer que no es solamente cháchara. No es solamente palabrería. Si es solamente teoría, es solo cháchara. Si es solo teoría, es solo palabrería. Y el apóstol Pablo, le repito, eso es 1 Corintios 2:4, se lo acabo de decir de memoria, que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Note lo que dice, demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe, menciona la fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dirá 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, se lo digo también de memoria, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino poder. O sea, el reino de los cielos es poder. ¿Por qué? Porque es que el evangelio es poder. ¿Dónde dice que el evangelio es poder? Pues Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? Es poder de Dios a todo aquel que cree. Entonces, si el evangelio es poder, que se note el poder. Si el evangelio es poder, que se vea el poder, que se manifieste el poder. Si no se está manifestando el poder, ¿será que es que estoy predicando verdaderamente el evangelio? ¿O será que es que creo solamente en la letra, pero no creo en la demostración del Espíritu Santo confirmando esa palabra con el poder, con las señales que tienen que seguir esa palabra? Ojo con eso, ¿no? Entonces hay cosas que dejarán de ser, sí. Pero se dijo en la parte inicial del versículo 8, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Ahora usted salta al versículo 13 y dice, y ahora permanecen. Entonces ya se dijo en el versículo 8, cosas que no permanecerán. Cosas que en algún momento ya acabarán. Cosas que en algún momento ya cesarán. ¿Cuáles? Los dones. Pero dice en el versículo 13, ahora permanecen. ¿Qué es lo que permanece ahora? Dice que permanecen 3 elementos. En el orden son 1, la fe, 2, la esperanza, 3, el amor. Usted tiene que escribirlo en su cuaderno así con ese consecutivo. Ahora permanecen 3 cosas. Primero, la fe. 2, la esperanza. 3, el amor. Dígame si ya lo escribió así, como le estoy sugiriendo que lo haga, por favor. Lo tiene que escribir en su cuaderno así. Ahora permanecen 3 cosas. Primero, pero colocando el número 1, la fe. 2, la esperanza. 3, el amor, en ese consecutivo. ¿Lo hizo? Gracias por el ejercicio. Estos 3, ¿cierto? Esos 3. Lógicamente son 3. 1, 2, 3. Estos 3. Hay una ecuación, como usted se puede dar cuenta. ¿Sí? Es como, es como una lista de elementos o una lista de productos que usted tiene que combinar de manera consecutiva, de manera ordenada, de manera como cronológica. Primero la fe, 2 la esperanza, 3 el amor, estos 3. Pero a continuación, el Espíritu Santo a través de Pablo nos cambia, nos modifica la ecuación y lo hace a propósito. Porque dice estos 3, pero el mayor de ellos, el mayor de los 3, que ya se mencionaron, 1, fe, 2, esperanza, 3, amor. No, si lo va a escribir, escríbalo, hágame el favor, entonces haga el ejercicio. Escríbalo ahí en el chat, por favor. Escriba el ejercicio. 1, fe, 2, esperanza, 3, amor. A ver quién lo hace. Con los números. A ver quién lo hace. 1, fe, 2, esperanza, 3, amor. 1, fe, 2, esperanza, 3, amor. 1, fe, 2, esperanza, 3, amor. 1, fe, 2, esperanza, 3, así, tal cual. Muy bien. Eso es una ecuación, ¿sí? No, con los números. Números. Sí, números. Los números son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Los números. Así me dice 1 fe, 2, esperanza, 3, amor. 1, fe, 2, esperanza, 3, amor. 1, fe, gracias. 1, fe, 2, esperanza, 3, amor. Así, con los números. Eso, muy bien, excelente. Es una ecuación. Entonces, a ver,
Para conseguir el resultado, usted tiene que conseguir 1, fe, 2, esperanza, 3, amor. Ok, estos 3, que no le falte ninguno. ¿Ya los consiguió? Ok, a la frase final del versículo 13 dice, pero el mayor de ellos es el amor. En la lista, el amor aparece como número 3, ¿no es cierto? 1, fe, 2, esperanza, 3, amor. En la frase final, el apóstol Pablo aclara y dice, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, Marta León, o sea, que pone de primeras es al amor. O sea que ahora usted tiene que cambiar la ecuación. A ver, cambie la ecuación de acuerdo a lo que está diciendo ahí el Espíritu Santo, utilizando los números de manera sucesiva, de manera cronológica, y cómo le quedaría entonces la ecuación. A ver quién lo entendió y a ver quién lo hace bien. Es solamente un cambio lo que usted tiene que hacer, ¿no es cierto? Solamente una ficha moverla, ya. Las otras dos déjelas ahí tal cual. Solamente usted mueve una ficha y las otras las deja tal cual, ¿cierto? No sé cómo las palabras porque no le lograría yo entender. Ah, ahora sí. Ok, entonces a ver qué dicen. A ver quién respondió. ¿Quién? Listo. Desde Natalia. 1, amor. 2, fe. 3, esperanza. Genial. Eso era lo que tenía que responder, porque tocaba cambiar uno de los elementos, ¿sí? Tocaba cambiar uno de los puntos. La señora María Sánchez dice 1 amor, 2 fe, 3 esperanza. Germán dice 1 amor, 2 fe, 3 esperanza. Muy bien. Marta León, 1 amor, 2, abajo. 1 amor, 2 fe, 3 esperanza. Ok. Marley, 1 amor, 2 fe, 3 esperanza. Muy bien. Gloria, 1 amor, 2 fe, 3 esperanza. Ok. Liliana, pues 1 amor, 2 fe, 3 esperanza. Walter dice 1, muy bien, se entendió muy bien el ejercicio. Así, así. Ahora, pregunta, ¿por qué en el versículo 13 en la primera frase nombra primero la fe y en la segunda frase nombra primero el amor? O dice que el mayor de ellos es el amor. Porque es que, a ver, parece que el temita de los creyentes, por llamarnos creyentes, el temita de los creyentes es la fe. Entre nosotros hablamos de la fe, hablamos del creer, hablamos del confiar, ¿sí? Y hablamos de todo lo relacionado con esa fe. Ese es el tema de nosotros, lógicamente, por ser creyentes. Pero nosotros hablamos tanto de la fe, muchas veces sin entender cómo funciona la fe. Por eso el Espíritu Santo, aunque menciona primero la fe en la primera frase, en la segunda frase dice, pero ojo, entienda que es que el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo así que el mayor de ellos es el amor? ¿Acaso no es la fe? ¿Acaso la Biblia no dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, que más el justo por la fe vivirá? Ahí dice que el justo por la fe vivirá. Ahí no dice que el justo por el amor vivirá, sino que el justo por la fe vivirá. Sí, aunque Romanos 1, 17 dice que el justo por la fe vivirá, si usted busca Gálatas capítulo 5, versículo 6, búsquelo por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Me avisa cuando ya, por favor. ¿Alguien más ya lo encontró? Gálatas, capítulo 5, versículo 6. ¿Alguien más? Una persona más y lo leemos. Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. La última frase, contundente. Sino la fe, note, elemento mencionado en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, que obra por el amor. Elemento también mencionado en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Fe que en la primera frase de 1 Corintios 13, 13 se menciona de primeras. Amor que en la segunda frase de 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 nos dice que el mayor de ellos es el amor. Y aquí, Gálatas 5, 6, ordenados los dos elementos de una manera magistral por el Espíritu Santo. Porque nos dice la frase claramente que la fe obra por
el amor. Entonces yo le hago la pregunta a usted en esa última frase, o sea, la que va desde la coma hasta el punto, la frase que dice, sino la fe que obra por el amor, la pregunta es, ¿qué hace que lo otro funcione? ¿Qué hace que lo otro obre? ¿Qué hace que lo otro sirva? Lea el versículo, por favor, y responde esa pregunta. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál elemento hace que el otro elemento funcione? ¿Cuál elemento hace que el otro elemento obre? Según Gálatas capítulo 5, versículo 6. Buenas noches. Gracias, don Héctor, por su respuesta. Bien, leo. La fe se expresa por medio de los actos de amor. Ok. El amor hace que la fe funcione. Si no hay amor, sí, o sea, no le pedí que explicara nada, ¿no? Solamente, sí, pero cuando usted dice amor, no le entiendo nada. Cuando usted escribe solamente amor, no se entiende absolutamente nada. Porque estamos jugando con dos conceptos, con dos elementos. Entonces, fe y amor, muy bien. Entonces, respuesta completa. A ver, el amor hace que la fe funcione, obre y funcione. Eso es. ¿Cuál elemento hace que el otro elemento funcione? Entonces, usted tiene que mencionar los dos elementos en la respuesta para poderle entender. Cuando usted menciona el amor, yo no sé si me está queriendo decir que el amor es el que hace que la fe funcione o la fe hace que el amor funcione, por mencionar solamente uno de los dos elementos. Respuesta correcta, María Sánchez. El amor hace que la fe funcione. Ahí está. También usted puede escribir la fe hace que el amor funcione. Estaría incorrecto, pero sería una respuesta apropiada también. El amor hace que la fe funcione. Ok, respuesta correcta. Y los demás, yo le quiero pedir entonces a los demás que están ahí conectados, por favor, ¿sí? Que o contestan, por favor. El amor hace funcionar la fe. ¿El amor hace funcionar la fe? Bien, hagámonos esta pregunta. ¿Para qué sirve el amor? La respuesta obvia y literal, tomada de la palabra amor, ¿sí? Literal y básica y fundamental, es que el amor sirve ¿para qué? Responda ahí, por favor. ¿Para qué sirve el amor? La respuesta más obvia, más básica y más fundamental. Pues el amor sirve para... Ahí está, muy bien. La respuesta más obvia, básica y fundamental. El amor sirve para amar. Yo amo con amor. Si no tengo amor, no amo. El amor sirve para amar. En la respuesta más obvia, más básica y más fundamental. Ok, muy bien. Ahora, busquemos algunos sinónimos de amar o de amor. El amor ama, o sea, el amor... Sinónimos. El amor, todo lo relacionado con el amor, por favor. El amor ama, o sea, el amor... Sinónimo. Yuhu. El amor, no para qué sirve el amor, sino sinónimo del amor. No para qué sirve. Ahí está, muy bien, don Héctor. El amor, es que yo te amo. Es que yo te quiero. Pues con ese amor, con ese querer, sinónimo de amor. No para qué sirve el amor.
Ya pasamos por la definición y la más perfecta, la primera de Corintios 13. No me diga para qué sirve el amor, sino dígame, regáleme sinónimos de amar, sinónimos de amor. Amor, amar, desear, amar, amar, querer muy bien. Esa bendita voz que suena ya detrás de don Héctor, que es una maravilla. Muy bien. Que siempre contesta correctamente. Gloria a Dios por su esposa, don Héctor. Gloria a Dios por su esposa. Entonces, amar, amar, querer, pero también con el amor, con el amor, con el amor, con el amor. Algunos están contestando cosas que nada que ver con el amor. Que no me responda para qué sirve el amor, sino que me regale un sinónimo de amor, un sinónimo de amar. Es que yo te amo, es que yo te quiero. ¿Y acaso no tiene que ver también con anhelo? Es que yo te anhelo, ¿sí? ¿Y acaso no tiene que ver con deseo? Es que yo te deseo. ¿Acaso no tiene que ver todo esto con el amor? No me responda para qué sirve el amor, sino regáleme un sinónimo, una palabra parecida a amar, amar, querer, anhelar, desear, apreciar. Muy bien, excelente. El amor sirve para amar, para querer, para desear, para anhelar, ¿sí? Para apreciar. Ok, sí, no sirven todos los términos. Muchas gracias. Ahora, en segundo lugar, vamos a dejar la fe de últimas, porque es el término en cuestión, ¿cierto? Ok. La esperanza. La esperanza. ¿Para qué sirve la esperanza? En su definición más básica, más literal, fundamental y más obvia, la esperanza sirve para... Pues excelente, muy bien. Pues para esperar. La esperanza sirve para esperar. ¿Sí? Ahí nos vamos revisando nosotros y eso es como midiendo el aceite espiritual. ¿Cómo estoy yo de amor? Gran amor, un gran querer, un gran aprecio, un gran anhelo, un gran deseo, ¿ok? ¿Y cómo estamos de esperanza? Y podrá usted decir, muy bien, tengo la capacidad de tolerar. Sinónimo de esperar. Sinónimo de esperar, ¿acaso no es paciencia? Sinónimo de esperar, ¿acaso no es tolerancia? Sinónimo de esperar, ¿acaso no es persistencia? Sinónimo de esperar, ¿acaso no es perseverancia? Sinónimo de esperar, ¿acaso no es aguantar? Muy bien, entonces yo le pregunto, ¿cómo estamos de esperanza? O sea, ¿cómo estamos de esa capacidad de esperar, de paciencia, de tolerancia, de persistencia, de perseverancia, de aguantar, de soportar? Ahí sí cabe, muy bien, excelente, aguantar, soportar. Ok, muy bien, ok, listo. Mire, el amor sirve para eso que usted dijo de primeras, la esperanza sirve para todo eso que estamos diciendo de segundas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿la fe para qué sirve? En su definición más básica, más literal, más fundamental, pues la fe sirve para... La fe sirve para creer. Excelente, muy bien. La fe sirve para creer. ¿Cierto? Ahora, si usted me regala sinónimos de creer, sinónimos de creer, sinónimos de creer, bueno, listo, convicción, confiar, sinónimos de creer, bueno, certeza también sirve. Ayúdeme, por favor, el lunes festivo, por favor, no me diga que ya se cansó. Entonces, sinónimo de creer, confiar, convicción, certeza, seguridad, eso, muy bien. Muy bien. Bueno, ya dijimos confiar. Ok. Muy bien. Ok. Listo. Perfecto. Ok. Dese cuenta que cada cosa por su lado sirve para una cosa bien especial. El amor, ya dijimos para qué. La esperanza, ya dijimos para qué. Y la fe, ya dijimos para qué. Ahora, el asunto es que, volviendo a Gálatas capítulo 5, versículo 6, en la frase final que dice que la fe obra por el amor. Con lo que usted se encuentra ahí es con estos tres elementos, pero no de manera separada, sino de manera combinada. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, una cosa es hablar del amor allá aisladamente, otra cosa es hablar de la esperanza allá aisladamente y otra cosa es hablar de la fe allá aisladamente.
Pero, ¿qué ocurre cuando yo traigo el amor y lo uno con la esperanza y lo uno con la fe de la manera apropiada como la Biblia dice que yo lo tengo que hacer? Pues eso detona algo. Eso detona todo eso que usted ve detonado en Hebreos capítulo 11. El título de Hebreos capítulo 11 es la fe. Y dice, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Moisés, por la fe, por la fe, por la fe. Cuando esas tres cosas se unen, provocan cosas. Cuando esas tres cosas se unen, provocan cambios. Cuando esas tres cosas se unen, provocan transformaciones. Cuando esas tres cosas, cuando esos tres elementos se unen, provocan milagros. Cuando esas tres cosas se unen, provocan restauración, restitución, sanidad. Cuando esas tres cosas se unen, realmente hay un despliegue de poder del Espíritu Santo. Cuando los tres elementos se reúnen. Entonces, volviendo en la cabeza, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, allá donde dicen, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué mencionó la fe de primeras? Porque el creyente habla de fe, hay que creer, hay que confiar, pero ¿dónde está la fe y la fe y la fe? Pero habla de fe, habla de fe, habla de fe y de cambios. Habla de fe, habla de fe, habla de fe y de transformaciones. Habla de fe, habla de fe, habla de fe y de aquello, de milagros, de cambios de vida, de cambios de conducta, como que poquito. Pero ¿por qué si yo soy creyente y me la paso hablando de la fe? Porque usted se la pasa hablando solamente de un elemento. ¿Y usted cree que ese solo elemento lo va a hacer todo? Y no es así. Entonces la frase final de 1 Corintios 13:13 donde dice, pero el mayor de ellos es el amor, pone al amor de primeras, primero amor, segundo fe, tercero esperanza. Y cuando va a Gálatas 5:6 se entiende por qué es que el Espíritu Santo en 1 Corintios 13:13 tomó al amor y lo puso de primeras antes que a la fe. ¿Por qué? ¿Por qué poner el amor y tomarlo y ponerlo de primeras antes que la fe? Porque Gálatas 5:6 dice que lo que hace obrar a la fe, lo que hace operar la fe, lo que hace mover la maquinaria de la fe es ¿qué? Ah, excelente, gracias por no dejarme en ese silencio tan feo. Lo que hace mover la fe es el amor. Entonces, claro, es por medio de la fe y hay que creer, sí, pero ¿qué hace mover la fe? ¿Qué hace mover el creer? ¿Qué hace mover la confianza? Ah, pues el amor, según Gálatas capítulo 5, versículo 6. Por eso, 1 Corintios 13:13, segunda frase, lo pone de primeras. Y qué cosa tan impresionante. Pero que alguien me explique cómo es que funciona. Pues se lo voy a explicar de la siguiente manera. A ver, antes de que usted crea que algo puede ocurrir, ojo, estoy hablando de creer, o sea, estoy hablando de la fe, o sea, estoy hablando del segundo elemento. Antes de que usted crea que algo puede ocurrir, usted tiene que amar, ok, o usted tiene que, un sinónimo de amar que ya utilizamos, usted tiene que, antes de usted creer que algo puede ocurrir, usted tiene que, ahí está muy bien, usted tiene que querer que eso ocurra. Primero usted tiene que querer, se lo voy a repetir, primero usted tiene que querer, primero usted tiene que querer, primero usted tiene que querer. En segundo lugar, ahora usted tiene que creer, ahora usted tiene que creer, ahora usted tiene que creer. ¿Me estoy haciendo entender? Es lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 7. Evangelio según San Juan capítulo 15, versículo 7. Búsquelo, por favor. ¡Yujú! ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Alguien más? Eso. Primera de Corintios, no, Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, la última frase, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Para que me sea hecho, yo tengo que pedir. Pero el pedir es una obra.
¿Y se acuerda lo que dice la Sagrada Escritura? Que si alguno va a pedir, pida con qué. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Si alguno va a pedir, pida con qué. Dice, pero pida con... Ah, muy bien, don Héctor. Ninguno se me quede ahí como los celulares o computadores viejos ahí como intentando procesar una respuesta que es tan obvia y que está en la Biblia, ¿no es cierto? Pero pida con qué, pero pida con fe, dice la Sagrada Escritura. O sea que cuando habla de orar o cuando habla de pedir, puede estar refiriendo al elemento fe. Pero aquí dice, pida todo lo que quiera, lo que quiera. Pregunta, ¿qué viene primero? ¿Pedir o querer? Según la lógica. ¿Qué viene primero? ¿Pedir o querer? Según la lógica. Querer. El culto es racional, Romanos 12:1. Yo primero tengo que querer, que voy a pedir algo que yo no quiero. Si yo voy a pedir algo que yo no quiero, ni siquiera se me ha pasado por la cabeza, mucho menos se me va a pasar por la lengua pedir eso. O sea, realmente yo tengo que crecer en un amor por eso, en un querer eso, en un anhelar eso, en un desear eso tan ferviente que me lleve ahora a creer. O sea, que me lleve ahora a pedir. Que sea el amor lo que me lleva, el deseo lo que me lleva, el anhelo de tener eso lo que me lleva ¿a dónde? A la fe. ¿Me estoy haciendo entender? Mientras que usted no quiera la conversión de su esposo, si ese es el asunto. Mientras que usted no quiera la conversión de su esposo, mientras que usted no la anhele, mientras que usted no ame esa bendita conversión, usted no va a doblar rodillas como tiene que doblarlas. Usted no va a ayunar como tiene que ayunar. O sea, usted no va a creer como tiene que creer. Mientras que usted no quiera su salud, su sanidad, mientras que usted no quiera, anhele, desee estar en ese estado en el cual a usted no le duele absolutamente nada de su cuerpo, usted no va a ir a buscar a Dios reconociéndolo como el sanador, reconociéndolo como el que sana todas sus dolencias y no va a creer que por las llagas de Cristo usted está sanado. El amor, o sea, el querer, o sea, el anhelo, o sea, el deseo, lo lleva a uno a la fe, porque lo lleva a uno a las obras de la fe, en este caso el pedir. Pida lo que quiera, o sea que primero quiera. En el Proverbio 10:24, búsquelo por favor. En el Proverbio, capítulo 10, versículo 24. Me avisa, por favor. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. La última frase. Pero a los justos les será dado lo que desean. Al justo le será dado lo que ¿qué? Lo que desea. O sea, al justo le será dado lo que quiera, haciendo uso del sinónimo. Al justo le será dado lo que anhele. Al justo le será dado lo que ame. Lo que ame. Lo que ame. Primero ocúpese en amar, en querer, en desear, en anhelar. De otra manera no se va a poder. Si ve por qué el cristiano se la pasa hablando de fe, pero ni siquiera se da cuenta cómo es que la fe funciona, cómo es que la fe opera y cómo es que la fe entra en movimiento. En el Salmo capítulo 37, versículo 4, versículo que la mayoría se saben, sin embargo, búsquelo por favor. Salmo capítulo 37, versículo 4. Me avisa cuando ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Las peticiones de tu corazón?
Otra versión dice lo que quiere tu corazón. Ahora, cuando hablamos de las peticiones del corazón, recuerde que el corazón se expresa, ¿es en forma de qué? El corazón. No el músculo que bombea la sangre por todas las venas de la arteria, no. No el músculo del sístole y el diástole, no. No ese músculo, sino esa parte del alma que la Biblia llama corazón. El corazón se expresa en forma de, Marta León, que bien, en forma de sentimientos, en forma de emociones, o sea, en forma de amor, querer, anhelo, deseo, etc. Y aquí dice claramente, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero entonces, antes de que Él me conceda, yo tengo que tener peticiones en el corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Antes de que Él me conceda las peticiones del corazón, yo tengo que tener las peticiones en el corazón, porque si no tengo peticiones en el corazón, y el versículo dice, Él te concede las peticiones de tu corazón, pero yo no tengo peticiones en el corazón, entonces el Señor no tiene nada que concederme. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Ya se levantó a mirar la olleta? No me diga. ¿Ya se levantó a que calentar la sopa? No me diga. ¿Ya se levantó? Ay, por favor, no hemos terminado. ¿Sigue ahí? Dígame que sigue ahí, por favor. Ah, ok, gloria a Dios, muy bien. La olleta ya casi, ya casi, ya casi. Créame que si se toma el cafecito 10 minutos después, la úlcera no se va a ver afectada. Eso con respecto al amor. Ahora, ¿entiende usted por qué Gálatas 5:6 dijo que la fe obra por el amor? Sí, claro. Porque definitivamente es el amor, el querer, el anhelar, el desear que algo pase, lo que me va a llevar, lo que me va a poner en acción, o sea, lo que me va a poner a creer verdaderamente, lo que me va a involucrar en las obras de la fe. ¿Cuáles son las obras de la fe? Pues la oración, pues el ayuno, pues el estudiar, pues el congregarme, pues el todo lo que la fe me diga que yo haga, pues yo lógicamente lo voy a hacer. Ok, listo, perfecto. Del amor pasamos a la fe. Ya tenemos a la fe operando. Ahora, en la ecuación de 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, segunda frase dice, el mayor de ellos es el amor. O sea, primero amor, segundo fe, ahí llevamos la conexión. Primero fe, primero amor, segundo fe, ahora tercero, esperanza. Es como un circuito eléctrico, ¿sí? Entonces, primero conecte el amor con la fe. Y ahora conecte la fe con la esperanza. El texto de Hebreos capítulo 6, versículo 12. El texto de Hebreos capítulo 6, versículo 12, y ya con esta voy terminando. ¿Alguien más? Hebreos capítulo 6, versículo 12. ¡Yuhu! Ah, gracias. El texto de Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El versículo anterior dijo lo siguiente, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ese cuenta que menciona el elemento de la esperanza en el versículo 11, elemento mencionado en tercer lugar en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. En el versículo 12 menciona la fe, y en el versículo 12 menciona un sinónimo de la esperanza. ¿Cuál es el sinónimo de la esperanza mencionado en el versículo 12? Oye, qué atenta está María Sánchez, muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios, muy bien. Hermana María Sánchez, muy bien. Súper conectada ahí, está pegada, muy bien. Muy bien, don Héctor, y muy bien los demás también que están contestando, pero hay que destacar que eso no termina uno de preguntar y ahí está, muy bien, excelente, muy bien. Gloria a Dios por este día festivo. Sí, muy bien, un sinónimo de la esperanza mencionada en el versículo 11 es la paciencia, mencionada en el versículo 12. Después nos da un ejemplo y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Note, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces, a ver, ¿a qué vamos? Que en el versículo 11 se menciona la esperanza, en el versículo 12 se menciona un sinónimo de la esperanza que es la paciencia, y en el versículo 15 pues relaciona los dos términos, o sea, la esperanza con la paciencia en una sola frase. ¿Amén? ¿Sí lo encuentra así? Le repito, en el versículo 11 se menciona la esperanza, en el versículo 12 un sinónimo de la esperanza que es la paciencia, y en el versículo 15 relaciona la esperanza mencionada ahí con la paciencia también mencionada ahí. ¿Es así o no es así? Le estoy dando el versículo, le estoy dando los términos, le estoy diciendo dónde está. ¿Qué estamos haciendo? Exponiendo la palabra, la estamos escudriñando, eso es, lo tenemos que hacer entre todos. Ok, así es, ok. Ahora, dése cuenta la última frase del versículo 12. La última frase del versículo 12 dice, heredan las promesas. De pronto le damos un poquito más antes. Imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es eso de heredar la promesa? Bueno, entonces si no entiende qué es heredar la promesa, lea la última frase del versículo 15. Y la última frase del versículo 15 dice, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Recuerde que la paciencia o la esperanza es el tercer eslabón. Es la tercera conexión. Si usted ya conectó el amor con la fe y ahora conecta la fe con la esperanza, pues ahí es cuando se detona todo. Ahí es cuando la promesa se hace realidad. Ahí es cuando la promesa se materializa. Ahí es cuando la promesa se convierte en materia. Deja de ser palabra y se convierte en materia. ¿Estamos de acuerdo con esto? Se nos pone como ejemplo a Abraham. ¿Cuál es el ejemplo que se nos pone? Pues Abraham y su descendencia. Acuérdese que en el capítulo 15 del libro de Génesis, Abraham está amargado. En el capítulo 15 del libro de Génesis, Abraham está amargado. ¿Por qué? Qué tenaz esto, pero mire, en Génesis 13:2, o sea, 2 capítulos antes de Génesis 15, en Génesis 13:2 se dice que Abraham era riquísimo en oro, plata y ganado. O sea, el tipo en cuanto a dinero no le hace falta absolutamente nada. Dice, se aplica un término a Abraham, dice que era riquísimo en oro, plata y ganado. Pero en el capítulo 15 él está amargado, pero dirá un mundano, pero ¿cómo va a estar amargado si tiene toda la plata del mundo? ¿Y a usted quién le dijo que la plata era la que daba la felicidad? Porque ahí vemos a este señor que tiene toda la plata del mundo en el capítulo 13 y en el capítulo 15 está amargado. ¿Y por qué está amargado? Dios se le aparece y Dios le dice a Abraham que él es su galardón y que la recompensa será muy grande. Y Abraham le dice, pero ¿cuál galardón, cuál recompensa? Si yo tengo de todo, pero lo que más anhelo, lo que más quiero, lo que más deseo, lo que más amo, lo que más amo, lo que más quiero, lo que más deseo, lo que más anhelo, no lo tengo. ¿Y qué era lo que más deseaba? ¿Qué era lo que más amaba? ¿Qué era lo que más quería? ¿Qué era lo que más anhelaba Abraham? Exacto, un hijo. Y eso no lo tenía. Y eso no lo tenía. Dios le hace la promesa. ¿Ok? Dios le hace la promesa. Ahí Abraham, ¿qué tiene que ponerse a hacer? Ya quiere con esas ganas impresionantes, quiere con esas ganas irresistibles tener un hijo. Pero usted sabe que él no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque su esposa ya es muy adulta, porque su esposa es estéril, porque su esposa ya no ovula y porque él mismo hasta ahí era impotente. ¿Y cómo sabemos que el viejo era impotente? Pues porque a Sara se le dice que tendrá un hijo con Abraham y Sara se ríe y dice, jajaja, ¿volveré yo a tener disfrute con mi marido? O sea que hace rato que Abraham había dejado de funcionar. ¿Qué se requería ahí? Un milagro. ¿Qué se requería ahí? Una promesa que Dios le hizo, pero heredar esa promesa. ¿Qué se requería ahí? Una promesa que Dios le hizo, pero alcanzar esa promesa. Alcanzarla. ¿Cómo hacemos para alcanzarla? Primero, quiérala. En segundo lugar, entonces, créala. Ahí es cuando Abraham desarrolla una vida de oración. Ahí es cuando Abraham comienza a elaborar, a crear altares por donde quiera que va. Los altares son de adoración, de alabanza, de exaltación, de oración, de intercesión.
Ahí es cuando Abraham, después de que Dios le cambia el nombre, comienza a llamarse tal cual Dios quiere que se llame. Comienza a modificar su forma de hablar. Ya no se habla en esos términos de muerte, de pobreza, de esterilidad, de fracaso, sino comienza a hablarse de una manera diferente y a su mujer también comienza a hablarle de una manera diferente, lo cual revela o demuestra que está creyendo ya. Pero primero está queriendo, después está creyendo. Y a eso le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Esto que usted ve acá. Porque el versículo 15 dice, habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿Cuándo esperar? Después de haber creído. ¿Cuándo creer? Después de haber querido. El versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. ¡Qué impresionante! Y relaciona la pereza con heredar la promesa. Y relaciona la pereza con alcanzar la promesa. O sea que el cristiano, mire esto, el cristiano no alcanza las promesas. El cristiano no materializa las promesas por pura pereza. Por pura tibieza, por pura carnalidad. ¿Pero por qué? Amar es tan fácil y esperar, pues es esperar, sí, pero el creer implica obrar. Y cuando se le dice al cristiano que obre, entonces es como un celión. ¿Qué trabajo me va a poner a hacer? Todo el trabajo que implica la fe. Por pura pereza. Por pura pereza de levantarse a doblar rodilla, por pura pereza de meterse en un ayuno, por pura pereza de conectarse a una clase de estas para llenarse de la palabra de Dios, por pura pereza para involucrarse en uno de los turnos de intercesión, por pura pereza para congregarse los domingos, por pura pereza para involucrar, por pura pereza, dice el versículo. ¿A quién le está hablando el Señor en este momento? Y dice, no se haga perezoso, o sea, no se convierta en un perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe, segundo elemento en la conexión, y la paciencia relacionada con la esperanza, o sea, la paciencia es la misma esperanza. Cuando usted conecta ahora la fe con la esperanza, alcanza la promesa, versículo 15, hereda la promesa, versículo 12. En conclusión, el principio de fe número 17 es el siguiente. La fe se libera cuando se relaciona correctamente con la esperanza y el amor. Se lo dicto y terminamos. La fe se libera cuando se relaciona correctamente con la esperanza y el amor. Si quiere puede cambiar la palabra relaciona por la palabra conecta. La fe se libera cuando se conecta correctamente con la esperanza y el amor. Leo algo que me parece muy interesante, escrito por Natalia. En ese orden de ideas, primero debo querer, anhelar y amar que pase, y después debo creer, pedir, y por último esperar con paciencia, y será una realidad esa promesa en mi vida. Mejor no se pudo haber escrito. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por la exposición de tu palabra, gracias por ayudarnos a escudriñar, por ayudarnos a discernir, por la cantidad de textos bíblicos, Señor Dios, que has traído a nuestra memoria, por la enseñanza nueva, por el recordatorio, Señor, de que hay una promesa, Señor Dios, para cada uno de nosotros. En realidad son miles de promesas para cada uno de nosotros. Pero hay algo que nos está alejando de la realización, de la materialización de esas promesas. Y es la pura pereza, Señor. La pereza espiritual, mi Dios, que hace que no escudriñemos, hace que no nos movamos, Señor. Hace que creamos que eso es ahí como por inercia, Señor Dios. Que hace que crea que es solamente estando quietos ahí que las cosas van a pasar, y no es así. No es así, porque dice claramente que la fe obra, que la fe se muestra por las obras, pero lo que hace mover la fe es el amor, Señor. Dale entendimiento a cada uno de los que escuchen esta clase, a los que la han escuchado en vivo y en directo, pero también a aquellos, mi Dios, que a los cuales va a llegar este link y van a comenzar a escuchar estas palabras, mi Dios, que la tengan clara, que les quede claro, Señor, y que después de esto vayan a la práctica, y que esta clase corra por todo el mundo, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios.